luego que vamos a pasar ya casi al Apocalipsis, porque ya, luego sigue el Juan, segunda de Juan, pero más que todo son saturaciones las que tiene. El título de este dice, la fe que vence al mundo. Hay tres temas, creo, que están juntos. Sí, la fe que vence al mundo, el testimonio del Espíritu, el conocimiento de la vida eterna. O sea, cuando ya sabemos vivir en la palabra, en el Señor espiritualmente. Eso se refiere de la vida eterna, testimonio de la vida eterna. Mira lo que dice el Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido del Padre. Nos enseña el Señor que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces hemos nacido. Pero si no creemos, no hemos nacido, porque es lo que nos indica la palabra. Repito, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido del Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, está hablando, ama al Padre, ama al Hijo. O sea, no puede usted amar al Padre sin amar al Hijo, o no puede amar al Hijo sin amar al Padre. Perdón. Y todo aquel que ama al que engendró, dice, ama también al que ha sido engendrado por él, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, amén. En esto conocemos, dice, que amamos a los hijos del Padre, cuando amamos al Padre y guardamos sus mandamientos. ¿Qué nos enseña este versículo 2? Que es necesario amar al Padre. En esto conocemos, dice, que amamos a los hijos del Padre cuando amamos al Padre. O sea, si amamos al Padre. Y luego nos dice, y guardamos sus mandamientos. Entonces debemos de saber que debemos de amar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y cada uno de los hermanos en la fe. Amén. Y luego también nos recalca que eso está desde Génesis hasta de guardar sus mandamientos, no parte. Nosotros tenemos que guardar todos sus mandamientos para poder estar recibiendo. Lo hemos leído bastantes veces, está en todas las partes, pero cuando está en Deuteronomio 28, si oyeres atenta a mi voz y guardaras mis mandamientos, mis estatutos y todo. Entonces hemos de saber que esa ordenanza siempre está y guardar sus mandamientos. Pues este es el amor que el Padre, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando da a entender que no son gravosos, nos está dando a entender que no son difíciles. Los mandamientos no son difíciles. Cuando la persona lo siente difícil, cuando quiere seguir en el mundo, pero cuando enteramente estamos tratando de hacer la voluntad de Él, no lo va a sentir difícil. Pero cuando usted quiere estar agradando a la gente, quiere estar agradando a los hijos, quiere agradar a su esposa, quiere agradar a su esposo, entonces, o quiere agradar a su jefe de trabajo, y vaya poniéndole cuantas cosas. Entonces la cosa se pone, lo siente difícil. Pero cuando nosotros decidimos únicamente agradar al Señor, ya no nos da ni frío ni calor. Cualquier hora que sea, cualquier persona le podemos hablar, decir adiós, no nos contestó, tranquilo, ya no nos mueve, porque debemos de saber que debemos estar en esa voluntad nosotros, primeramente agradando al Señor. Pues este es el amor, dice el Padre, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o no son difíciles. Lo difícil es cuando la gente todavía quiere seguir, por decir, tomando, el que le gusta la mentira, seguir la mentira, quiere seguir en la hipocresía y no se alegra del vecino o del amigo. Entonces eso lo hace difícil. Está pensando siempre en eso. Pero usted se olvida de eso, va a estar bien. Porque todo lo que es nacido del Padre, dice, vence al mundo. Ahí está, mire lo que dice atrás, sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuándo no? Cuando nosotros vencemos al mundo, no por nosotros. Perdón. Lo vencemos porque el Señor ya lo venció. O sea, Él nos ha dado ya todo vencido, porque Él fue a la cruz por nuestros pecados. Entonces queremos entender que solo debemos de saber que Él ya lo hizo todo. Hay gente que dice, no, es que yo sí no hago mi parte, y están en sacrificios, pero no es que el Señor lo pida. Si usted lee la palabra, el Señor no se lo demanda. La gente quiere seguir en cosas, pero el Señor no se lo demanda. Porque todo lo que es nacido del Padre vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice ahí? Nuestra fe. Pero recordemos algo, la fe no es nuestra, es dada, ya, sí, estoy muy claro.
Pero antes de eso nosotros no la teníamos. Si usted se fija, y lo he mencionado muchas veces, la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre no tenía fe. Lógicamente usted puede ver que, que en la palabra dice: Jesús, tu fe te ha salvado. Pero quiero que entendamos que no era la fe de ella, sino la fe que Jesús puso en ella. Porque si ella tuviese la fe hubiese tenido la fe antes, entonces no hubiera esperado 12 años. Esperó 12 años por el desconocimiento. Voy a probar, parece que este micrófono está sonando feo, ¿no es cierto? Entonces debemos de saber que la fe es del Señor. ¿Estamos claros? Pero Él nos la da, quiero que entendamos. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Miren? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Padre. O sea, el que cuando nosotros permitimos que el Padre more a través de su Hijo amado en nuestra vida, porque creemos, entonces tenemos esa facultad de vencer al mundo. Y eso es lo que debemos de entender. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando nosotros le ponemos oído al Espíritu Santo, cuando nos habla, entonces empezamos a ser diferentes. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, antes era bocón. Y cuando corté yo no decía boconada. Entonces, pero de repente todavía usted puede estar que se le vino un mal pensamiento y algo le viene a usted. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? O yo, es decirle: Señor, este pensamiento ya no es mío. Esta actitud ya no es mía. Este vocabulario ya no es mío. Cuando a veces de repente hablamos cosas que no agradan. Entonces debemos de irle cada día presentando, porque ahí es cuando el Señor va viendo en nosotros. ¿Qué es lo que va viendo? El fruto. El fruto. Entonces, o fruto o la obediencia, como dice la hermana, pero es el fruto. Y como si nosotros, oiga bien lo que les digo, porque sé que está en la palabra. Dice el Señor que va a haber tiempo donde ya no vamos a necesitar que nos digan nada. ¿Por qué? Porque esa palabra ya la tenemos en nuestra vida, ya la tenemos en nuestro corazón. Pero ¿cómo? Cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo, porque dice el Señor Jesús: no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador, dice, en el cual vendremos a morar el Padre y yo. ¿Y a través de qué? El Espíritu Santo. Pero quiero que entendamos algo. Dice que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Entonces el Espíritu Santo, si usted lo escucha, entonces se va a dar cuenta cuando usted está haciendo algo malo que le va a redarguir. Y si se queda tranquilo es porque las cosas están bien. Ahí aparece que si el corazón no te redarguye, pero entendamos que no es el corazón, es el Espíritu Santo, pero no lo vamos a cambiar. Entonces debo de estar atento a estar escuchando el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, o sea, nos guía a la verdad. Porque tres son los que dan, dice, testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. ¿Estamos entendiendo? Y fíjese que la gente se le hace difícil, pero esos tres ya en nosotros somos cuatro. Pero no, se hace difícil. ¿Por qué? Porque si dice Jesús: no los dejaré solos, mandaré el Consolador, y ahí dice: en el cual. Entonces, ¿qué viene primero? Manda el Espíritu Santo. Luego dice: vendremos el Padre y yo. Ya son tres. ¿A dónde? A morar en cada uno de vosotros. Amén. Usted en mí. Por eso el Señor, cuando nos enseña, Él no nos enseña que cuando vayamos a orarle a Él, busquemos por decir a otra persona o un sacerdote. No. Dice, la palabra es muy clara: métete a tu aposento y pongámonos a cuenta. ¿Por qué? Porque hablamos con Él. Entonces, pero la gente no, mientras si no va y lo mandan a hincarse allá y a hacer tantas Ave María y esto y lo otro, no está bien. Pero debemos de saber que la palabra es muy clara: métete a tu aposento, o sea, es con Él que vamos a ponernos a cuenta. Entonces debemos de entender eso. Y estos tres son uno, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, dice,
concuerdan, o sea, no están divididos, no, están siempre concuerdan, correcto, sí, concuerdan los tres, ¿verdad? Luego nos dice, nos manifiesta aquí en el 9, miren, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, nos enseña, si le crees a un hombre, entonces, ¿por qué no al Señor? Pues, ahí nos dice, miren, si recibís el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio del Padre, porque este es el testimonio con que mi Padre ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros le creemos la mentira a otros mentirosos, ¿por qué no mejor creer la verdad? Porque la verdad enteramente nos hace libre, ¿verdad? Entonces la palabra, la verdad, la da el Padre, le da el Hijo, le da el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Nos dice el 10. El que cree en el Hijo del Padre tiene el testimonio, dice, en sí mismo, porque enteramente ha llegado la luz a nuestra vida. Por eso dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree al Padre le ha hecho ¿qué? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio del Padre, ha dado acerca de su Hijo. Entonces a veces la gente, si usted lee el Juan 3, 19 creo que está por ahí, donde dice que la gente prefirió más la mentira que la verdad, o prefirió más las tinieblas que la verdad. Entonces, ¿qué significa? Que Él vino al mundo y la gente prefiere estar más en su fuerza, en su humanidad, antes que estar en el Señor. Vamos a leerlo. El 19 creo que está. 19. 19. Ahí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Está hablando que Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y luego nos dice, miren, porque sus obras eran malas. Entonces preferían andarse en escondidas antes que salir a la luz. Porque todo aquel, dice, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras, dice, no sean reprendidas. Pero sabemos que son reprendidas porque yo les puedo ocultar a ustedes algo, ustedes me lo pueden ocultar a mí, pero al Señor nadie se le puede ocultar. Nadie se le puede ocultar. Entonces, más el que practica la verdad, que dice ahí, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Padre. Entonces, cada día nosotros debemos de ir buscando esa luz, porque nosotros necesitamos cada día irnos santificando, porque dice la palabra, ya lo hemos leído cientos de veces, sin santidad nadie verá al Señor. O sea que nos enseña, sin santidad nadie va a subir arriba. Los que no buscan la santidad, pues van a ir al infierno. ¿Dónde nos quedamos? Creo que íbamos más arriba. Ahí el de los hombres. Ese. Repito, si recibís el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio del Padre, porque este es el testimonio con que mi Padre ha testificado acerca de su Hijo. Si ustedes se fijan, desde Génesis hasta que llega al Nuevo Testamento, van a ver que todo el Padre habla de su Hijo. Pero cuando viene el Testamento Nuevo, Jesús habla del Padre. Jesús habla del Padre. Pasa siempre hablando del Padre. El que cree en el Hijo del Padre tiene que el testimonio en sí mismo. El que no cree al Padre le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio del Padre. El Padre ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que mi Padre nos ha dado, dice, vida eterna. Pero ¿cómo obtenemos esa vida eterna? A través de Jesús, porque nosotros no la podemos ganar. A través de Jesús tenemos esa vida eterna, y no hay otro intercedor entre el Padre y nosotros más que Jesucristo. Y esta vida, dice, está en su Hijo. Entonces solo se obtiene a través del Señor Jesucristo. Es el único intercedor entre el Padre y los hombres. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo del Padre no tiene la vida. O sea, el que no tiene, por ejemplo, Satanás no tiene a Jesús porque no creía en él, entonces no tiene la vida. Ustedes pueden ver cuando Jesús fue llevado al desierto, Satanás le dijo, si eres
Entonces, ¿qué significa si eres? No creyó. Si eres hijo de Dios, dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate ese al pico, imagino que era algo alto, y Él mandará a tus ángeles a agarrarte. Entonces, vemos que no creyó en ningún momento. Eso es lo que nos enseña la palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo del Padre no tiene la vida. Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que, mire lo que dice, que creéis en el nombre del Hijo del Padre. O sea, si usted no cree, pues esas palabras no son para usted, porque son escritas para nosotros. Mire lo que dice, estas cosas, dice, os he escrito a vosotros. ¿A quiénes? Que creéis en el nombre del Hijo del Padre. O sea, es necesario creer para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna. Si nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y su Espíritu Santo, tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna porque lo manifiesta. Repito, para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna. No es que para ver si no, para que sepáis, que estemos seguros, si estamos en esa roca, que estamos firmes. Para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo del Padre. O sea, es necesario creer en el nombre del Hijo. Es de creer, es de recibirlo. Hay que ser obediente y practicar la palabra en base a lo que Él nos manifiesta. Y miren lo que nos manifiesta en el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga bien, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cuándo? Cuando tenemos esa confianza, porque creemos y porque lo tenemos a Él. Dice, mira, así es. Y esta es la confianza que tenemos, dice, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros no creemos en Él y no estamos confiando en su voluntad, pues no la va a recibir. Pero si estamos creyendo y haciendo su voluntad, entonces Él nos oye. La palabra lo dice, ¿estamos claros? Entonces debemos de saber. Por ejemplo, yo lo he repetido cientos de veces. Las mujeres, habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Quiénes para nosotros estaban confiadas? ¿Quiénes? Las sensatas, porque ellas sabían que estaban preparadas, ellas sabían que estaban esperando. Entonces nosotros debemos de saber que dice la Escritura, que es escrita, dice, como ejemplo para vosotros. O sea, ejemplo para nosotros. Ejemplo que si yo no hago caso, entonces voy a tener problemas. Ejemplo de que si yo no estoy haciendo la voluntad de Él, entonces es que no me va a escuchar. Entonces, ¿quiénes fueron avergonzadas? ¿Las sensatas o las insensatas? Las insensatas. ¿Quiénes son los que son avergonzados? Los que no creen en el Señor, sino que están, como dicen, fluctuando, correcto. Luego nos dice el 15. Y sabemos, dice, que Él nos oye. Miren lo que dice, en cualquiera dice cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Pero ¿cómo tenemos esa petición? ¿Por qué? Somos obedientes. Porque si estamos confiados y haciendo las cosas que a Él le agradan. Entonces, si estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, ¿por qué podríamos estar preocupados? ¿Porque está relampagueando? ¿Porque está tronando? No. O porque se está cayendo algo, la tierra se está temblando. No, debemos de estar tranquilos en todo momento. Si estamos haciendo tenemos su confianza y hacemos su voluntad. Y si sabemos, dice, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere, dice, a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, entonces nosotros debemos de reprenderlo, de alguna manera decirle, hermano, mire, esto no está bien, lo correcto sería esto. Ahora, si no quiere oír, pues no hay ningún problema. Pero ya se lo dijimos, porque ya esa sangre no cae sobre nosotros. Esa sangre ya está presentada. Pero si aquella persona quiere seguir haciendo lo que no agrada, ya ese no es nuestro problema. Si alguno viene y dice a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, miren lo que dice, pedirá y mi Padre le dará vida, o sea, lo perdona. Esto es, dice, para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual, dice, yo no digo que se pida. Y yo les voy a decir algo. Si ustedes se fijan, han leído la Escritura,
y alguien me pudiera decir, yo sé que no está, ¿verdad? Jesús en ningún momento intervino por Judas, a decirle, mira Judas, hombre, arrepiéntete. Y si usted mira, por ejemplo, cuando Jesús habla con Pedro, le dice Jesús a Pedro, ha sido pedido para ser zarandeado, pero yo he pedido al Padre que tu fe no falte. Entonces podemos ver que había un intercedor. ¿Por qué? Porque ese era un hijo, pero por Judas ya no había nada. Entonces vemos, Jesús en ningún momento intercedió por Judas, pero sí ya por los de él. Son cosas que hay que buscarlas para poderlas encontrar. Repito, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá de muerte la blasfemia sobre el Espíritu Santo, pero eso también no creer en Jesús, ¿va? Pedirá, dice, y mi Padre le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. O sea, como dicen, es de balde. Que hagamos lo que hagamos, no se puede. Podemos ver cuando, por ejemplo, David estuvo, yo creo que fueron 9 días, no sé si fueron 9 o 7 días, en ayuno, tirado en silicio, pidiendo por el pecado del hijo de Bersabé, la verdad. Pero ese le dijo el Padre a través del profeta Natán, ese pecado debe morir. Entonces, ¿qué nos enseña? Aunque pidiera él, aunque hizo lo que hizo, de nada le sirvió. Entonces, ahí es donde debemos de saber que hay pecados que no hay opción. Se tienen que ir porque se tienen que ir. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado, dice, no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido del Padre, o sea, que si usted ha nacido del Señor, si el Señor Jesucristo haya nacido en su vida, entonces leamos bien esto. Miren, sabemos que todo aquel que ha nacido del Padre no practica el pecado. Si la simiente del Señor está en nuestra vida, nosotros no practicamos el pecado. Miren. Pues aquel que fue engendrado, dice, por el Padre, le guarda, ¿y qué dice ahí? Y el maligno no le toca. No le toca. Entonces, nos enseña que si nosotros estamos en Él y Él con nosotros, el maligno no puede llegar. ¿Por qué? Porque el Señor no lo permite. Y vamos a ponerle ahora de otro modo, tal vez lo entendemos diferente. Cuando Satanás llega a la presencia del Señor, dice ahí, iban los hijos del Señor, no dice que Satanás era hijo, no, llegaron los hijos de Dios, dice, a la presencia del Señor, y luego dice ahí, y también llegó Satanás, pero no era que era hijo, quiero que entendamos. Entonces, cuando el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Él le dijo, vengo de rodear la tierra, y le dice, ¿no has visto o considerado a mi siervo Job? ¿Y sabes qué le dijo? ¿Y cómo quieres? Como quien dice, que lo considere o que lo toque. Si lo tiene rodeado, ¿lo tiene? Ay, bien. Y mi Padre dijo a Satanás, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay, dice, otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso del Padre, dice, apartado del mal. Miren lo que dice Satanás. Respondiendo Satanás al Padre dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor, dice, a él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto, de sus bienes, dice, han aumentado sobre la tierra. O sea, si el Señor está en su vida, no lo va a tocar Satanás. Amén. La palabra lo dice, no lo va a tocar. ¿Cuándo el Señor permite que lo toque? Cuando usted no quiere nada con el Señor. ¿Y por qué? Porque podemos verlo en el 42:5. Bueno, ahí voy a ver ese 2. Y dijo mi padre Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tus manos. Y le dice, mire, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, la vida no se la vas a tocar. Y salió, dice, de la presencia del Padre. Entonces quiero que entendamos que para poder tocarlo, le tiene que pedir permiso al Señor. Oiga bien, para que le toque las cosas terrenales. Si es hombre, en el caso de Job, le tocó los hijos, no le tocó la esposa. Entonces, pero vemos que el Señor después se los restituyó. ¿Pero cuándo? Cuando llegamos ahí mismo en el 42:5.
Porque él dice ahí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué significa? Solo lo conocía de referencia. Miren, de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, porque hablaba cosas que no entendía. Hablaba maravillas que para mí eran inescrutables de cómo poderlo entender. Y eso es lo que él manifiesta. Si lo vemos desde el 1, ahí está el 3 de mayo. ¿Quién es? Dice el que, miren, el que oscurece el consejo sin entendimiento. ¿Quién es? Es el Padre. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Usted puede ver eminentes, me refiero en ese sentido, tal vez con 5 títulos y borrachos tirados en el piso ahí. Saben lo bueno y lo malo, pero no lo pueden digerir espiritualmente. Regresemos donde estamos. Entonces, ¿quién oscureció ese entendimiento de ese borracho que está allá? El mismo Señor. ¿Por qué? Porque no quiere nada con Él. Así de simple, no es otra cosa. Y vamos por ahí. Ahí va. Sabemos que todo aquel, dice, que ha nacido del Padre no, oiga bien, no practica el pecado. O sea, quiero que nos hagamos como una radiografía. Si todavía están practicando el pecado, entonces significa que el Señor no ha nacido todavía en su vida. No digo que no tengan oportunidad. Desde que nosotros amanecemos respirando, tenemos oportunidad. Ahora, ya vimos en el hombre rico y Lázaro que una vez muerto ya no tiene oportunidad. Aunque en la Escritura hay parte que dice que el muerto duerme, pero en el Viejo Testamento nos enseña eso, pero ya en el Nuevo Testamento miramos que aunque está en el infierno, se murió, que dice que la mente queda olvidada. Creo que habla en Eclesiastés, aparece está eso, ¿verdad? Sí, pero no lo pongamos. Entonces, pero quiero que entendamos que sí está clamando allá, clamando porque no aguanta, dice, estoy en este lugar. No habla, no, estoy relajado esperando a mis 5 hermanos. No, estoy en este lugar, dice, de tormento. Entonces, quiero que entendamos la gran diferencia. Entonces, no podrá haber nacido Dios en alguien, pero todavía está respirando. ¿Qué significa? Tener la oportunidad todavía de arrepentirse y poder llegar. Sabemos, dice, que todo aquel que ha nacido del Padre no practica el pecado. Si usted lo practica, sepa lo que le falta todavía, que el Señor no ha nacido. Aquel que dice que fue engendrado por el Padre le guarda y el maligno no le toca. Oiga bien, no le toca. Sabemos, dice, que somos del Padre y el mundo entero está bajo el maligno. Ya sepamos que el Señor sometió a todo mundo, a mí también, en desobediencia, pero así como me puso también ya una vez como God, que ya no lo conocía de referencia, sino porque ya lo miraba, entonces Él también me sacó de ahí. Entonces eso es lo que quiero que entendamos. Sabemos, dice, que somos del Padre y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo del Padre ha venido, y nos ha dado, ¿qué dice? Entendimiento para conocer al que es verdadero y al que no es verdadero. Yo decía la vez pasada y puse unos ejemplos, como que yo decía, si usted tiene un amigo, puede ser una joven o un joven, y tiene un amigo y ese amigo lo invita, por decir, a ir a beber, que no es amigo, no es amigo. Desde el momento que a usted le dice una cosa que no es, usted sabe que no es amigo. Mientras que usted le dice, no, mira, este un lado, que vámonos de repente vamos a decir, para las cosas del Señor, o por lo menos lo quiere sacar de esa, mira, ¿cómo se llama? Esa amistad no te conviene por esto y esto. Entonces, de antemano es una persona diferente, es una persona que enteramente quiere lo bueno para usted, pero de lo contrario, miren, ¿dónde estaba? Ahí. Okay. Pero sabemos, dice, que el Hijo del Padre ha venido, dice, y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, cuando vemos si la cosa no viene del Señor, y viene el Señor, y el Señor nos demuestra también, cuando Él les pregunta, ¿quién dicen que soy? Ellos le dijeron, unos dicen que Elías, otros que Juan, y bueno, sí, pero Él dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y viene Pedro y le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Jesús inmediatamente le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Pero luego vemos después cuando Él le dice, no compete, no te conviene, mejor vamos a escondernos allá.
Ya Jesús no miró al Espíritu del Señor, sino que miró al Espíritu de Satanás y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces podemos ver que una misma persona siguiendo a Jesús en un momento estaba sirviendo de instrumento de honra y en otro momento estaba sirviendo instrumento de deshonra. Eso es lo que quiero que entendamos. Pero sabemos desde que el Hijo del Padre ha venido y nos ha dado entendimiento. Usted tiene la mente de Cristo. La palabra me lo dice. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, que no la utilicemos para las cosas que debemos de utilizar, ese es otro pisto, como dicen. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, dice, ¿a dónde? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dice, el verdadero y Padre y la vida eterna. Luego nos dice, hijito, guardados, dice, de los ídolos, amén. O sea, guardarte de la mentira, porque los ídolos son una mentira. La palabra misma nos dice, ni pueden hacer bien, ni pueden hacer mal. Usted lo puede empujar y ya va a caer, le va a caer, si es de arcilla, se le va a caer la cabeza o los brazos, y no le va a poder hacer absolutamente nada, porque nada son. Y eso es lo que el Señor nos demanda. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas, Señor, que la podamos atesorar en nuestra vida, pero que sobre todo seamos hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.